Buenas tardes chicos, espero se encuentren bien. Vamos a empezar con nuestro tema 1.3, que es orígenes y evolución del turismo. Bien, ¿listos? Comenzamos. Todo inició con los antiguos nómadas. Recordemos que el ser humano tiene en su ADN muy arraigado el instinto de viajar, de explorar, de descubrir nuevos panoramas. En aquella época, en la época de los nómadas, los seres humanos se desplazaban por cuestiones climatológicas para encontrar las mejores oportunidades de caza derivado de las estaciones del año. Eso era lo que originaba el desplazamiento. Posteriormente, unos años más tarde, los nómadas se dieron cuenta que había lugares en donde las estaciones eran un poquito más estables y también se dieron cuenta que trabajar en equipo era mejor y era más eficiente y garantizaba la supervivencia de todos porque la comunidad proporcionaba protección, y es así como el ser humano empezó a formar pequeñas comunidades. Ahí eso dio origen a los primeros viajeros de negocios. Ahorita lo vamos a ver. El vivir en comunidades tenía un gran reto, el principio de la escasez y el excedente. Por un lado, las comunidades pues tenían un excedente de recursos, pero tenían escasez de otros. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Intercambiaban las mercancías que les sobraban con otras comunidades por otras mercancías que ellos necesitaban. Y es así como nace el trueque. Con el trueque, pues nacen los primeros viajeros de negocios de los que les hablaba. Como estas comunidades estaban muy arraigadas y muy separadas unas de las otras, les hablo mucho antes de las grandes antiguas metrópolis como es Babilonia, Mesopotamia. Todavía no se formaban esas metrópolis cuando surgió el trueque y los primeros viajeros de negocios. Entonces, estos personajes tenían que viajar grandes distancias para encontrar otras comunidades con las cuales intercambiar mercancías. Sin embargo, el trueque tenía algunas desventajas. Imagínense este escenario. Yo tengo 3 camellos, los cuales quiero cambiar por 100 cabras. A lo mejor para mí, mis 3 camellos valen lo mismo que 100 cabras, pero a lo mejor para el dueño de las cabras no. A lo mejor para el dueño de las cabras, mis 3 camellos valen 50 cabras, no 100. Entonces, ese era un problema con el cual se enfrentaban los primeros viajeros de negocios. ¿Qué fue lo que sucedió? La creación de una mercancía intermedia, la cual hoy en día conocemos como dinero. El dinero generó en los seres humanos ambición y codicia, que llevó a que unas comunidades conquistaran a otras y sumergió a la humanidad en una larga época denominada el oscurantismo o el oscurantismo medieval. En este punto, los viajeros se les conocían como los cruzados, ya que viajaban únicamente con fines bélicos a las guerras medievales llamadas las cruzadas. Las cruzadas eran guerras santas, eran guerras incentivadas por la Iglesia Católica, y en ese tiempo para lo único que se viajaba era para eso, para hacer guerra y para hacer combate. Después, unos cientos de años más tarde, después del oscurantismo, vino lo que se le conoce como el Renacimiento. Las familias más acaudaladas enviaban a sus hijos a hacer el Gran Tour, que era un recorrido por las principales ciudades de Europa. Milán no podía faltar por la cuestión del arte, y estos niños juniors regresaban a sus casas y compartían y aplicaban todos los conocimientos aprendidos en esos viajes que hacían. Era un viaje que duraba aproximadamente 10 años. O sea, un burgués de 18 años en aquella época partía desde los 18 años y no regresaba como hasta los 30. Ese era el Gran Tour. Y fueron los primeros viajes culturales. Ellos fueron los primeros viajeros culturales. Y fue
después del Renacimiento. Después del Renacimiento y de los viajes culturales que todavía existen, vino la Revolución Industrial. La Revolución Industrial hizo más eficientes los medios de transporte, principalmente el ferrocarril. Se dejó de utilizar el barco a vela y se empezó a utilizar el barco a vapor. Y el ferrocarril y el barco a vapor permitieron el desplazamiento masivo de personas. Las personas podían recorrer mayores distancias en menor tiempo. Y bueno, aunado a esto, el nuevo mundo, la popularidad que estaba adquiriendo el nuevo continente, también motivó a que se desplazaran muchas personas en barco y en ferrocarril hacia el nuevo mundo o hacia el continente americano, ¿no? Sobre todo las clases populares, las clases de la burguesía europea no abandonaban Europa, pero las clases populares fueron las que empezaron a emigrar a este continente. Después, en pleno apogeo de la Revolución Industrial, surgen algunos pioneros que se les conoce como los padres del turismo moderno, los cuales son Carl Baedeker, Thomas Cook, Henry Wells y William Fargo, Cesar Ritz y George Pullman. Vamos a ver así rápidamente qué fue lo que ellos aportaron. Les repito, son los padres del turismo moderno. George Pullman, él adaptó los vagones de ferrocarril en elegantes suites, restaurantes y librerías. Él transformó los viajes de ferrocarril de viajes de carga de mercancías a viajes lujosos. Había vagones enteros que eran una suite completa. Había tres vagones consecutivos, unidos, que eran la cocina. Tenían elegantes restaurantes. Y como esos ferrocarriles viajaban aproximadamente a una velocidad de 40 kilómetros por hora, pues los viajes eran muy largos, ¿no? Duraban días, algunos hasta semanas. Entonces, él procuraba tener todas esas comunidades para la gente rica, evidentemente. Carl Baedeker, él es el predecesor de TripAdvisor. Los que conocen TripAdvisor saben que es una página de reseñas turísticas. Si tú quieres dejar un comentario sobre un hotel que te gustó, un restaurante, un prestador de servicios, vas a TripAdvisor y lo calificas. Y esa información es pública. Bueno, eso se hace hoy en día a través de la internet, pero Carl Baedeker fue el primero en crear un libro de reseñas en donde las personas, los expertos en cocina, publicaban comentarios acerca de diferentes restaurantes, ¿no? Thomas Cook, grábense ese nombre porque él es el predecesor nada más y nada menos de bestday.com, Expedia, es decir, de todas las agencias de viajes. Este personaje fue el primero en crear una agencia de viajes. Su primer viaje fue de una ciudad llamada Loughborough a Leicester sobre una convención de alcoholismo. Es este personaje, Thomas Cook, y la agencia de viajes se llamó Thomas Cook & Sons. Esa fue la primera agencia de viajes. Henry Wells y William Fargo fueron los primeros en introducir el voucher de hotel, que posteriormente se convertiría en los Traveler Checks de American Express, que hoy en día pues ya no se utilizan porque en realidad pues ya todo se paga con tarjeta de crédito, ¿no? Pero todavía hasta hace unos 10, 15 años todavía veías aquí en Los Cabos turistas pagándote con Traveler Checks de American Express, básicamente, y esto es para dar mayor seguridad a sus viajeros y no exponer su efectivo. Los Traveler Checks son rastreables y se pueden cancelar. Henry Wells y William Fargo fueron los primeros en introducir este tipo de modalidad, y también el voucher de hotel, que es un voucher de hotel. Tampoco se utiliza ya porque ya todo se hace por correo electrónico, pero anteriormente, cuando tú hacías una reservación en un hotel, se te daba un voucher y era el que tú presentabas cuando hacías check-in en la recepción, y ya te asignaban tu habitación, etc. Entonces, Henry Wells y William Fargo fueron los primeros
en introducir esta modalidad. Cesar Ritz es considerado el padre de la hotelería. Él fue el creador del concepto de hoteles de lujo. Recordemos que a principios de 1900, finales de 1800, que es en la época en la que estamos, que es cuando empieza a surgir el turismo moderno, en esa época pues en realidad no eran hoteles, eran posadas, y los servicios eran muy básicos, algunos precarios, porque algunas personas incluso rentaban graneros para viajeros. Entonces Cesar Ritz vino a transformar todo eso. De hecho, hoy en día la firma Ritz-Carlton, que es una firma de hoteles muy lujosa, es considerada de las más exclusivas del planeta. Y bueno, pues básicamente las aportaciones de estos pioneros pues dieron pie al turismo moderno, incentivando el desplazamiento de personas. Esto fue en 1900, ¿no? Por ahí de 1905, 1907 se inventó el automóvil y el aeroplano, y pues entonces fue cuando empezaron a suceder los primeros viajes de placer. No obstante, en esa época pues los viajes no eran tan accesibles para todos como lo son ahorita. Solamente eran accesibles para unos cuantos, eran para los que podían costear un viaje en tren o en barco, que eran muy muy caros, ¿no? Después en este siglo, el siglo pasado, en 1900, sucedieron las dos guerras mundiales. Estas propiciaron un gran avance en la tecnología, sobre todo en la industria aeronáutica. O sea, se crearon el radar, el motor a reacción, que es la turbina. Todos esos innovaciones surgieron en esta época. Y pues después de la guerra, los que los fabricaban ya no los fabricaban para el ejército, se termina la guerra y entonces se empieza a utilizar en la ingeniería civil. Y es así como la Segunda Guerra Mundial también trajo la incorporación de la mujer al mercado laboral. Como los soldados estaban en combate, los hombres, pues alguien tenía que trabajar en las fábricas. Y entonces pues las mujeres le entraron a trabajar en las fábricas, construyendo tanques, armando rifles, bordando uniformes, todo para los soldados, ¿no? Termina la guerra y las mujeres dicen, bueno, pues yo quiero seguir trabajando. Entonces las familias empiezan a tener dos ingresos y empiezan a poder costear más viajes. Esto les digo después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial trajo todas esas oportunidades para las mujeres y para el avance tecnológico. Y bueno, pues hoy en día, en los albores del siglo XXI, el turismo es accesible pues casi para todos. Hay viajes para todo tipo, pues desde los más económicos hasta los más exclusivos. Las tecnologías de la comunicación hacen que el viajero sea cada vez más independiente y autor de su propio viaje. Es decir, si tú ahorita, alumno de ITES del turismo, quiere planear su viaje de Semana Santa, lo puedes hacer tú solo, no necesitas ir a una agencia de viajes a que te asesore. Tú puedes entrar a internet, pagar tu boleto, hacer tu reservación, buscar tu hotel, contratar a tus actividades desde aquí. Todo eso lo puedes hacer. Entonces el viajero ya es cada vez más independiente, ¿no? Las fintech, que son las aplicaciones móviles que permiten administrar tus ingresos en tu banca móvil, permiten que las personas administren mejor su dinero, lo cual pues evidentemente les permite viajar, ¿no? Las aerolíneas atienden mercados con menor poder adquisitivo. Ya existen las famosas ABCs, que son las aerolíneas de bajo costo, existen ya desde hace mucho tiempo. Les puedo decir, Viva Aerobús es una ABC, es una aerolínea de bajo costo, Magni Charter, y yo creo que Volaris también entra en esa categoría de aerolínea de bajo costo. Entonces ya pues hoy en día un viaje en avión pues lo puedes agarrar hasta en 500 pesos, ¿no? Hace 20, 25 años el viaje en avión era solamente para algunas personas, no era para todos. Pero el cambio más importante y que sin duda está revolucionando la manera en que se hace el turismo en este siglo
es el concepto de viajes transformadores. Apréndanse ese concepto, chicos. Un viaje transformador es un viaje que está adquiriendo, es un tipo de viaje que está adquiriendo mucha relevancia entre los millennials y la generación Z, y consiste básicamente en hacer un viaje no solo para conocer, sino que te cambie, que esa experiencia te cambie la manera de ver la vida, ¿no? Les podría decir 3 meses en el Tíbet, por ejemplo, o en los Alpes, o en el exilio, no sé, o sea, hay muchas formas, más adelante lo vamos a ver en la materia, muchas formas en la que la mente de una persona puede concebir un viaje transformador. Y ahí es donde entran ustedes, porque acuérdense que ustedes venden experiencias, nunca se les olvide eso. Ustedes como futuros profesionistas del turismo venden experiencias, por eso la gente los va a buscar y les va a dar su dinero. Bien, la actividad 1.2, chicos, es investigar sobre los orígenes y la evolución del turismo en México. Ya les hablé del mundo, ahora vamos a ver en México. Ustedes lo van a investigar y me van a elaborar una infografía con los acontecimientos más importantes, ¿ok? Y en la siguiente video presentación vamos a hablar sobre orígenes y evolución de turismo, pero ¿dónde creen? En Los Cabos, ¿ok? Bueno, espero les haya gustado, chicos. Cualquier cosa, escríbanme y estamos pendientes.